Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 137 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. A lo largo de estos 136 programas de historia que llevamos, hemos abordado las historias de muchos grandes personajes de la historia a nivel militar. Hemos hablado de Julio César, de Napoleón, de, por ejemplo, Alejandro Magno, pero sin embargo, un personaje que es muy famoso por sus conquistas, pero que no es tan conocido por el gran público, es Filipo II de Macedonia, precisamente el padre de Alejandro Magno. Y este personaje yo creo que ha sido siempre, ¿no?, eclipsado por la fama de su hijo, cuando en realidad, o sea, Filipo II de Macedonia fue un gran líder y conquistador de su época y que, como digo, pues fue totalmente opacado por la fama de su hijo, pero tenemos que tener en cuenta que el hijo nunca habría conseguido lo que consiguió sin todo el precedente, todos los cimientos que puso el padre. Así que bueno, puestos a dedicar un programa a reivindicar la importancia de Filipo II de Macedonia, hoy he tenido el placer y el honor de contar aquí con un gran experto en el tema para que nos hable sobre él. Él es Mario Agudo Villanueva, licenciado en periodismo y divulgador histórico. ¿Qué tal estás, Mario? Hola Oscar, ¿qué tal? Encantado de estar contigo. Para mí es un placer tenerte hoy aquí, porque no solo te conozco desde hace varios años y te admiro por tu actividad divulgadora, sino que estamos de enhorabuena por el lanzamiento de tu obra con Despertaferro, que la tengo por aquí precisamente, que va precisamente sobre Filipo II de Macedonia. Entonces, quería preguntarte antes que nada, precisamente, ¿qué te llevó a querer publicar esta obra? Y cómo ha sido, ¿no?, el proceso para verla publicada al final. Bueno, pues yo empecé en el mundo de los estudios macedonios por Alejandro Magno, como la gran mayoría de personas que se han iniciado en esta materia. Pero a medida que profundizaba en la figura de Alejandro, me daba cuenta de que había por detrás, en la sombra, un personaje realmente fascinante, que era su padre. Y sobre todo a raíz de mi paternidad, que fue en el año 2009, cuando nació mi hijo Alejandro, porque no se podía llamar de otra manera. Fue a raíz de entonces cuando la figura del padre todavía, por mis circunstancias personales, pues adquirió más relevancia. Y empecé en ese año 2009 ya a leer bibliografía específica relacionada con la época política en la que gobernó Filipo, que fue el siglo IV griego, y también sobre el propio Filipo. No hay mucha bibliografía en castellano, prácticamente nada. Hay una antigua biografía de Arturo Sánchez Sanz, publicada por HRM, y luego lo que suele publicarse de Filipo en relación con Alejandro, pero siempre orientado hacia el reinado de Alejandro y no hacia Filipo en sí mismo. Así que me tuve que refugiar en bibliografía en inglés fundamentalmente y en francés. Y empezó ahí hace, pues eso, 13, 14 años a picarme el gusanillo de la figura del padre. Y fue hace unos pocos menos cuando Alberto de Despertaferro, en una conversación, pues me planteó la posibilidad de llevar todos esos años de estudio a una biografía en castellano, que yo creo que es necesaria, porque ya te digo que solo existía en exclusiva dedicado a Filipo la de Arturo Sánchez Sanz y pues siempre está bien que los personajes relevantes, importantes, tengan su revisión con el paso del tiempo. Mm. Y llama mucho la atención, ¿no?, cómo funciona también el mercado editorial de la divulgación histórica, porque hay tropecientos mil millones de libros, yo qué sé, sobre la Segunda Guerra Mundial, o mismamente sobre Alejandro Magno. Hay muchísimos libros, pero precisamente no había casi ningún libro sobre su padre, sobre Filipo II de Macedonia, que no fue un cualquiera, sino fue también por méritos propios un gran líder y conquistador de su época.
Pues Así sí, que, la verdad es que los estudios sobre Filipo tampoco es que sean, no tengan no tienen una tradición muy arraigada, porque las primeras biografías realmente modernas empiezan a surgir a partir de los años 70. Y es sobre todo cuando a Manolis Andrónicos anuncia el posible hallazgo de su tumba, cuando hay una especie de rebrotar de los estudios relacionados con Filipo, ¿no? Pero hasta el momento el hijo había eclipsado por completo al padre, desde luego. Porque mm, la bibliografía relacionada con el hijo es absolutamente inabarcable. Mi amigo Ignacio Molina Marín, que es especialista en temas macedonios, ha trabajado en Exeter, ha trabajado en Estados Unidos, en la propia Tesalónica, ha recopilado una barbaridad de bibliografía. Yo creo que es la persona que más bibliografía maneja sobre Alejandro, no solamente en España, sino en todo el mundo. Ignacio tiene publicado un libro, un compendio bibliográfico de estudios alejandrinos desde 1916 a 2016, y solamente el tomo de referencias bibliográficas tiene 1000 páginas. O sea que bueno, relacionadas con Alejandro y lógicamente con el antes y el después, pero siempre con Alejandro como hilo conductor. madre mía. Y sí, conozco a Ignacio Molina porque tuve el gran honor de entrevistarlo aquí en el podcast precisamente y hablamos acerca de los generales de Alejandro, todos los hombres que le rodeaban y que por Ajá. supuesto contribuyeron al éxito de todas sus campañas, porque evidentemente no dependía solo de Alejandro, el éxito de este apoteósico imperio. Es evidente y Y además la importancia de sus generales se comprueba posteriormente, ¿no? Por la emergencia de esos grandes líderes que van a pugnar por la sucesión. sí, efectivamente. Y yo creo que para valorar mejor la figura y la trascendencia de Filipo II, creo que deberíamos empezar por mencionar brevemente cómo estaba el reino de Macedonia antes de que llegara al poder Filipo II, porque así comprenderemos la enorme escalada que experimentó el reino con este rey. Sí, es evidente. Eh, Macedonia, hasta la irrupción de Filipo, era una especie de comparsa, podemos decir, si se me permite la coloquialidad, en la historia de Grecia. Se había mantenido al albur del poder de otras potencias, generalmente Atenas y Esparta. Y especialmente durante el contexto de la guerra del Peloponeso, cuando el frente se traslada al norte del Egeo. Ya sabéis la pugna por Anfípolis, por ejemplo, entre espartanos y atenienses, una plaza crítica que además también será importante ahora en el reinado de Filipo. Así que Macedonia, que era un territorio rico y que era un territorio provisto de buena madera, de hecho el comercio de madera con el Ática era habitual, la flota ateniense se nutría de madera procedente del norte, pero también de minas y también de recursos agrícolas y ganaderos, ¿no? Era un estado, si se puede llamar de alguna manera, bastante rico. Pero no se había conseguido identificar o disponer de un líder que llevara a ese estado potencialmente poderoso a la hegemonía en el mundo griego. Cosa que era impensable para muchos de los reyes macedonios, probablemente, pero que Filipo lo consigue, y lo consigue con una gran astucia, con una gran perseverancia, con dosis de prudencia, con errores, porque una de las cosas que he intentado hacer en el libro es que no fuera una geografía de Filipo, sino que fuera una visión crítica de su reinado, crítica desde el punto de vista del rigor. No me refiero a buscarle los errores al reinado de Filipo, ¿no? Sino a analizar lo que las fuentes nos dicen, a analizar lo que sabemos por los hallazgos arqueológicos, lo que se ha analizado y se ha estudiado en el ámbito académico. No hay que olvidar que yo no soy historiador, yo soy periodista y por tanto lo que hago es trasladar el conocimiento que se genera en el ámbito académico de una manera más o menos amena, pero con rigor a la sociedad, ¿no? Y bueno, pues ese Filipo, con esa capacidad, con esa astucia, hace posible que un reino que había sido una comparsa en el mundo griego, pues se convierta en el árbitro de los asuntos helenos y lidere a los griegos en su expansión hacia Asia.
lo cual no deja de ser una paradoja, porque cuando uno analiza la historia de Filipo, cuando uno analiza la historia de Macedonia, se da cuenta de que los macedonios eran vistos por muchos griegos como bárbaros. Y la helenidad es expandida por el mundo gracias a esos bárbaros, ¿no? Incluso el Estado moderno griego, que nada tiene que ver con la Grecia antigua, ha cimentado su identidad nacional en torno a estos dos personajes, sobre todo en torno a Alejandro. Pero no hay que descartar la importancia que tiene Filipo para los griegos, y no hay más que ver las polémicas que hay en torno a su figura. Ya conocéis la controversia entre el Estado griego moderno y el Estado macedonio moderno, la erección de estatuas dedicadas a Filipo y Alejandro en el Estado macedonio del norte, y los resquemores que esto levanta siempre en Grecia, ¿no? Sabéis que cuando la Unión Soviética se desintegró, perdón, cuando la Yugoslavia se desintegró, en el proceso de las guerras de los Balcanes, de principios de los años 90 del siglo XX, surgió un nuevo estado, que era el estado de Macedonia, pero los griegos se negaron a que ese estado se llamara así, y se negaron a que ese estado tuviera en su bandera la estrella argéada, que era el símbolo, el emblema de la casa a la que pertenecían tanto Filipo como Alejandro. Entonces Macedonia, para ser reconocida por la ONU, tuvo que cambiar su nombre y empezó a llamarse Arim o Firom, que era antigua República Yugoslava de Macedonia, y ahora mismo se llama Macedonia del Norte, pero esa controversia sigue ahí, y es una controversia que enturbia en buena medida los estudios macedonios, porque siempre se trata de utilizar la historia en un sentido político, que, bueno, no estamos ajenos a eso en España, pero allí ahora mismo este tema es de total actualidad. Claro, ellos pensarán, ¿cómo vamos a denunciar a una de las figuras más importantes de la antigüedad por unos kilometritos de nada? Claro. Los macedonios tratan de apropiarse de esa historia griega, y los griegos, lógicamente, reivindican la figura de Alejandro y de Filipo porque ellos realmente nacieron en territorio que hoy consideramos Grecia, ¿no? Y entendedme siempre con las distancias temporales con las que afirmo esto, porque Filipo y Alejandro nació en un mundo que era culturalmente griego, pero no políticamente griego, que esto es un matiz importante, ¿no? Grecia no era una unidad cultural, política. Había diferentes tipos de Estado con diferentes tipos de gobierno, pero sí que era una unidad más o menos cultural. Allí tenemos esa frase de Heródoto, por ejemplo, ¿no?, que decía que los griegos eran los que compartían sangre, lengua y dioses y santuarios, ¿no? Bueno, la cito de memoria, pero viene a decir más o menos eso. Y, y bueno, pues claro, no podemos hablar de un Estado griego moderno, y por tanto no podemos decir que Alejandro y Filipo eran griegos en el sentido moderno, pero sí que es cierto que el territorio en el cual ellos nacieron ahora forma parte de Grecia. Y también es cierto que el reino de Macedonia también integra parte de lo que ahora es la Macedonia del Norte, ¿no? Así que es una controversia absurda, porque estamos comparando el siglo IV con el siglo XXI, el siglo IV antes de Cristo con el siglo XXI. Pero bueno, ya sabes cómo es el nacionalismo, ya sabes cómo siempre el nacionalismo de uno y otro sentido tratan de arrimar la historia a su ascua. Sí, aquí en España también tenemos bastante de eso. Sí, sí, aquí no Y, podemos ponernos ninguna medalla, la verdad. mm, y quería preguntarte cómo fue el nacimiento, infancia, juventud de Filipo II antes de acceder al trono, porque tengo entendido que no estaba, me refiero, desde que nació no estaba preparado para reinar, sino reinó por circunstancias diversas, ¿no? Por Sí, cuestiones familiares. hay que tener en cuenta una cosa: en el reino de Macedonia y en muchos reinos de la antigüedad no existe la figura del heredero como la entendemos nosotros en la actualidad. Es decir, que el heredero del trono no es el primogénito, es el más capaz, al menos en Macedonia. Y esto implica cierto tipo de complicaciones en la corte. No voy a entrar en detalle en ellas porque nos llevaría mucho. Podríamos hacer un programa específico sobre las relaciones dentro de la corte de Macedonia, pero sí que quiero que os quedéis con ello, porque normalmente se tiende a pensar que el hijo mayor, varón, va a ser el rey. No es así en el mundo macedonio. Y esto da lugar a muchas luchas posteriores a la muerte del monarca. Lo que sí es seguro es que el rey tenía que ser una argeada, pero la familia argea tenía muchas ramas.
De manera que normalmente a la muerte de un rey solía suceder un periodo de inestabilidad, porque los diferentes candidatos al trono se enfrentan entre sí. Y esto lo vive Filipo. Lo que es cierto es que lo que sabemos es que Filipo era hijo de Amintas III, un rey importante de Macedonia, que había tenido problemas porque había tenido que exiliarse, había tenido que renunciar a su reino en un par de ocasiones, y de Eurídice, una reina realmente fascinante, de una vida muy interesante. Pero Amintas no estaba casado solo con Eurídice. Tenemos que recordar también aquí que los macedonios no eran monógamos. Los reyes macedonios eran polígamos. ¿Por qué? Porque era un instrumento político. Y ahora lo veremos con Filipo, si lo quieres. Entonces, Amintas tenía otra esposa, que era Gigea, de la cual tenía otros 3 hijos, porque Filipo tenía 2 hermanos, que eran Alejandro y Pérdicas. Ninguno de los hijos de Gigea reinó, pero sí reinaron los 3 hijos de Eurídice. Esto nos habla de las diferentes relaciones de poder dentro de la corte macedonia, ¿no? De la primacía de unas mujeres sobre otras, pero esto es una cuestión todavía controvertida. Ignacio está trabajando sobre ello y ha trabajado mucho también. Entonces, el primero en reinar es Alejandro. Alejandro muere, asesinado, por una especie de complot de Ptolomeo de Aloro. Bueno, Ptolomeo de Aloro muere asesinado por Pérdicas, que reina, y Pérdicas, que reina como Pérdicas III, le conocemos nosotros como Pérdicas III, muere en una batalla contra los ilirios hacia el 360-359 a.C., en la región de los lagos Ohrid y Prespa, que está en el triángulo fronterizo actual de Albania, Macedonia y Grecia, hacia el noroeste de la actual Grecia. Al morir Pérdicas III, el candidato que está más fuerte en ese momento, dentro de lo que es el reino de Macedonia, es Filipo. ¿Y por qué? Porque es posible que Filipo hubiera sido corregente del reino con el propio Pérdicas. Era habitual que en Macedonia, como el rey se exponía mucho en combate, solía siempre entrar en batalla, pues también tenía riesgo de morir. Y entonces, para que el rey no muriera sin un sucesor más o menos formado, que asegurara la integridad del reino, pues había una persona en la sombra, ¿no? En este caso, pensamos que podía ser Filipo el que tuviera ya responsabilidades de gobierno aún en vida de su hermano Pérdicas. Y una muestra de ello, de la cual hablo en mi libro, es ese posible matrimonio orquestado por el propio Pérdicas entre Filipo y Fila de Elimea. Elimea es un territorio que está a caballo entre Macedonia e Iliria y demostraría la preocupación de Pérdicas III por la inestabilidad de la frontera, que de hecho le llevó a la muerte, como os he dicho, en una batalla contra los ilirios, y explicaría que Filipo tuviera ya cierta destreza en la gestión del reino cuando muere su hermano. Porque si no, no es normal que una persona en tan poco tiempo sea capaz de hacerse con las riendas del reino y que no naufrague, porque estaba asediado por peligros tanto por el este como por el oeste, por el norte y por el sur. Y dentro del propio reino había candidatos al trono que tiene que deshacerse de ellos, como Argeo y Pausanias. Y una persona que entra nueva, que no tiene experiencia de gobierno o de gestión, es muy difícil que pueda acometer tantos retos con la serenidad, pensamos serenidad, por lo que nos dicen las fuentes, ¿no? No sabemos si estaba tranquilo o no, no sabemos qué punto de estado de nervios tenía Filipo, pero en la actuación que las fuentes nos describen, se observa un hombre que prioriza los problemas, que sabe que tiene que atender en primer lugar, que tiene un muy buen conocimiento del mundo griego, porque hay que recordar que antes de ser rey, Filipo había sido rehén en Tebas. Había pasado un tiempo, probablemente con Panmemes o con Pelópidas, no sabemos exactamente con quién. Unas fuentes dicen uno, otras fuentes dicen otro, pero lo que es cierto es que estuvo en Tebas y eso le pudo dar un buen conocimiento del mundo griego, porque Tebas, no hay que olvidarse de ello, era la potencia hegemónica en ese momento al haber derrotado a Esparta en Leuctra y Mantinea. Entonces Tebas tenía la hegemonía y en Tebas, digamos que perdonadme la vulgaridad, se partía el bacalao de los asuntos griegos. Y que Filipo hubiera estado allí es importante. Estuvo joven, probablemente con 15 años, pero es que los 15 años de aquella época no eran los 15 años de ahora. Sobre todo en un miembro de la Casa Real.
porque no hay que olvidar que Filipo creció en la corte de Amintas III y es posible que Filipo recibiera una formación elevada como correspondería a un príncipe de la época y como corresponde a la educación que Filipo dispensó al propio Alejandro. Así que de lo que es la infancia de Filipo, y volviendo a tu pregunta, que yo me enrollo mucho, no sabemos mucho, más que fue rehén en Tebas y más que fue hijo de Amintas de Eurídice y que cuando llegó al trono de Macedonia se encontró con una situación extremadamente complicada. Mm. Vamos a profundizar precisamente en esa situación que se encuentra en sus primeros años como monarca, porque precisamente tú lo has dicho, o sea, cuando accedió al poder, el reino macedonio estaba asediado por varios puntos, tenía varios frentes abiertos, era débil, ¿no? Uh -huh. Y Filipo lo que hizo fue enfrentarse a ilirios, a peonios, a atenienses, a tracios, y se los fue liquidando uno a uno para consolidar la estabilidad interna del reino antes de Uh poder -huh. lanzarse hacia el sur, hacia Sí, la Grecia clásica. sí. Hay quien dice que Filipo tenía un plan para Grecia desde el principio. Yo no creo que Filipo tuviera un plan para Grecia y me baso en los hechos históricos que narran las fuentes. La situación de precariedad con la que heredó el reino impide prácticamente que Filipo pudiera tener ningún plan. El único plan de Filipo es asegurar el trono. Y para asegurar el trono tiene que hacer frente, en primer lugar, a peonios y a ilirios que estaban acechando en la frontera. Los peonios es un pueblo tracio. Pero también, como os he dicho, a dos candidatos que aspiraban al trono. Argeo, apoyado por los atenienses, y Pausanias, apoyado por los tracios. Estos dos personajes muy seguramente eran argeadas, de la familia de los argeadas, y Filipo se da cuenta de que la única manera que tiene de eliminar a estos personajes es, aparte de matarlos, desactivando los apoyos que tenían. Así que hace una concesión muy inteligente a Atenas. Atenas siempre había aspirado a recuperar Anfípolis, que es una colonia que los atenienses fundaron en el norte del Egeo. Conocéis la península calcídica, que es la península de los tres deditos, que está en el norte de Grecia. Pues Anfípolis está un poquito hacia el este, en la desembocadura del río Estrimón, y es una ciudad que es una colonia importante porque es la puerta al monte Pangeo, que es un monte en el cual había minas de oro. De manera que los atenienses habían fundado esa colonia también para asegurar el tránsito marítimo de barcos cargados de grano que procedían del Mar Negro, de las estepas del Mar Negro, porque esa zona era el granero de Grecia y ahora es el granero de Europa. La historia nunca cambia. Entonces los atenienses tenían mucho interés en esa ciudad y la perdieron. En la guerra del Peloponeso la perdieron a manos de los espartanos. Así que Filipo, que en aquel momento disponía de una guarnición que había dejado su hermano ahí en Anfípolis, promete a los atenienses retirar la guarnición y entregarles la ciudad. Lógicamente los atenienses le retiran el apoyo a Argeo, y Argeo pues, cae en manos de Filipo después de un intento infructuoso ser proclamado rey en Egas, que es la actual Vergina, ¿no? Y a Pausanias lo desactiva de la misma manera. Llega a un acuerdo con los peonios que le apoyaban, les da una compensación económica y Pausanias queda desactivado. Probablemente ya los dos desaparecen porque mueren. Sabemos que Argeo lo intercepta a su regreso a Metone y da buena cuenta de él, y a Pausanias lo mismo. Así que ya desactivado o conjurado ese peligro, lo que hace Filipo es afrontar la batalla contra los ilirios de Bardiris, que son los que habían causado la muerte de su hermano, de Pérdicas III. Y los derrota en una batalla muy importante, que algunos llaman la batalla del Valle del Erigón, pero bueno, eso es fabular mucho, porque no sabemos realmente dónde tuvo lugar la batalla. Simplemente sabemos que venció a los ilirios de Bardiris, y esto le dio cierta tranquilidad territorial. Y de esta preocupación nos hablan sus primeros matrimonios, porque Filipo, los primeros matrimonios que celebra son con Fila de Limea, a la cual ya me he referido. Probablemente algunos autores dicen que este matrimonio se organizó en época de su hermano Pérdicas. Luego tenemos a Audata de Iliria. Audata de Iliria probablemente se casó con ella después de esta victoria sobre Bardilis,
como prenda del triunfo. Es decir, yo me caso con la hija del rey o con un familiar próximo al rey porque os he dominado, os he vencido en el campo de batalla y ahora tomo posesión de una mujer preeminente, ¿no? Y luego otras dos de las mujeres iniciales de Filipo son Nicesépolis de Feras y Filina de Larisa, las dos de Tesalia. Tesalia es la región fronteriza del sur de Macedonia, al sur del valle del río Tempe. Y casualmente, Feras y Larisa son dos de las ciudades principales de Tesalia, que se pugnaban por el poder. Tradicionalmente, los reyes macedonios habían tenido relación con la familia de los alébadas de Larisa, a los cuales debía de pertenecer muy probablemente esta tal Filina, aunque Justino, en las historias en el epítome de las historias filípicas de Pompeyo Trogo, nos dice que esta Filina era una bailarina. Esto no es más que una afirmación propia de un intento de desprestigio de la mujer y de Filipo. Realmente, Filina de Larisa debía de ser una mujer procedente de una familia prominente, muy probablemente de los alébadas, teniendo en cuenta la gran relación que tenían los argeadas y los alébadas. Lo que nos chirría, pero no tanto desde la perspectiva de Filipo, es el matrimonio con Nicesépolis de Feras, que es la madre de Tesalónica, la posterior mujer de Casandro, a la cual debe su nombre la ciudad de Tesalónica, en Grecia. Bueno, pues esta Nicesépolis de Feras es una mujer probablemente procedente de la familia de los tiranos de Feras, esa familia célebre de Jasón, de Alejandro, que fueron unos gobernantes muy importantes en Tesalia que pudieron llegar incluso a dominar buena parte de Grecia. Y Filipo es muy posible, Ignacio, por ejemplo, y otros autores piensan que pudo llegarse a casar con las dos a la vez. ¿Por qué? Para intentar extender su dominio sobre Tesalia y para granjearse el apoyo de Tesalia, ¿no? Entonces, esos primeros movimientos de Filipo no son en clave griega, son en clave macedonia, porque lo que está haciendo es asentar las fronteras del reino y asentarse él como rey. Y luego ya a partir de cierto momento es cuando empieza el proceso de expansión hacia el norte del Egeo, que también forma parte de las tradicionales aspiraciones de los reyes de Macedonia, pero es ahí cuando entra en confrontación con los atenienses. Porque cuando Filipo se dirige hacia Anfípolis, entonces, quebrantando su antigua promesa, es cuando los griegos, sobre todo los atenienses, empiezan a ver que la acción de Filipo, que se ha convertido en un actor poderoso ya en el norte de Grecia, empieza a afectar a sus intereses. Y hay un punto culminante, aparte de esa campaña de Tracia, que es cuando los alébadas de Larisa le piden a Filipo que les ayude en su lucha contra los tiranos de Feras durante el contexto de la Tercera Guerra Sagrada. Porque eso da pie a Filipo, previa a dos derrotas contra Onomarco, a entrar en los asuntos políticos de la Grecia central. Antes de mencionar este tema, precisamente, el de la Tercera Guerra Sagrada y la irrupción en Grecia, quería que completaras, digamos, esta heptalogía de los matrimonios de Filipo II y que hablaras acerca, creo que ahora has mencionado 5, pues mencionar las 2 esposas que te quedan. Una de ellas, la madre de Alejandro Magno. Sí, bueno, si no me equivoco había dicho 4. Fila de Limea, Mm. Audata de Iliria, Nicesépolis de Feras y Filina de Larisa. La quinta sería Olimpíade del Epiro, otro reino fronterizo y otro reino de tradicional relación con Macedonia. Luego ya vendría Meda de Tracia, que sería la sexta, y Cleopatra, no confundir con la Cleopatra de Julio César. Pero bueno, lo digo porque hay gente que me lo ha dicho. Esta es otra Cleopatra. Esta Cleopatra es una mujer procedente de una familia de la Alta Macedonia, emparentada con Atalo, un general importante de Filipo. No se sabe si es su hija, si es su sobrina, porque las fuentes varían en las versiones. Y luego Nicholas Hammond propuso que se podría haber casado con una mujer escita, como fruto de una campaña posterior, postrera. Tras los fracasos de Filipo en Perito y Bizancio, hay una campaña de Filipo en Escitia, en la desembocadura del Danubio, ya hacia el norte, y cuenta Hammond
lanza la hipótesis de que la mujer que aparece enterrada en la tumba 2 del gran túmulo real de Vergina pudo ser esta mujer escita, que se habría suicidado a la muerte de Filipo y se habría enterrado con él. Si seguimos a Hammond serían 8 mujeres. Si seguimos la versión general o el consenso más común, serían 7 mujeres. Y es una poligamia, como te decía, que tiene una perspectiva de Estado, fundamentalmente, porque casi todos los matrimonios tienen una orientación política. Fijaos que los 5 primeros son de carácter fronterizo. El matrimonio con Meda es probablemente para sellar una alianza o una victoria sobre los tracios. Y el último más controvertido es el de Cleopatra, que yo sostengo en el libro que es posible que también obedezca a motivos políticos, porque Filipo, a medida que su reino iba ampliándose, iba entrando en una tensión mayor con las casas nobles de la Alta Macedonia. Y este intento postrero, este matrimonio postrero, digamos, él no sabía que eso era postrero, porque él no sabía que iba a ser asesinado. Ahora lo vemos postrero en la distancia, ¿no? Pues este matrimonio postrero con Cleopatra es posible que tuviera que ver con ese intento de ganarse o de entablar contacto con una familia noble de la Alta Macedonia. ¿Por qué? Porque el matrimonio con Cleopatra incorporaba a la casa argeada a una casa noble macedonia. Y esta integración en el clan era estratégica en el ámbito macedonio. Y hablo de clan en el sentido estricto de la palabra, porque estamos hablando de familias que en realidad son clanes. Macedonia es un reino de clanes. Y si no me equivoco, la relación entre el padre y la madre de Alejandro Magno, entre Filipo y Olimpíade, no era muy buena, ¿no? O sea, ¿qué nos puedes contar a ciencia cierta sobre esta relación? ¿Y por qué no se parece nada a Angelina Jolie? Bueno, se cree que no era buena, pero esto forma parte, yo creo que de la propia leyenda de Alejandro. Como hemos dicho antes, Alejandro eclipsó a su padre, pero también se eclipsó a él mismo. O sea, la fama de Alejandro, la celebridad de Alejandro, llegó a tal punto que el Alejandro histórico prácticamente se nos escapa de las manos. No sabemos mucho del Alejandro histórico. Y se ha construido mucha literatura en torno al personaje. Yo no digo que se haya construido en la modernidad, se construyó incluso ya en la propia antigüedad, en vida del propio Alejandro. Los diálogos solo se construyen fundamentalmente Alejandro haciendo propaganda para legitimar su poder, ¿no? Entonces nos construyen un personaje casi mítico. Decía Bukowski que Alejandro entró en el mito antes que en la historia. ¿Y por qué cuento esto? Pues cuento esto porque normalmente el héroe mítico, siempre surge de un entorno de dificultad, en un entorno conflictivo. Ese entorno conflictivo, las fuentes, nos lo describen en la propia casa real argeada. Y nos lo camuflan o nos lo visten de una especie de relación afectiva o conflictiva entre Filipo, Olimpíade y Alejandro, que la vemos en las películas. La película de Oliver Stone o la película de Robert Rosen de los años 50 nos muestran a un Filipo que no se fía de su mujer, a una mujer que solo piensa en su hijo, en la película de Stone incluso hasta con cierto complejo edípico. Pero todo esto yo creo que obedece a la literatura generada en torno al personaje de Alejandro, más que lo que sabemos realmente de la relación entre Filipo y Olimpíade, que es muy poco. Lo que sí que somos conscientes es de que en un entorno de poligamia en el cual las mujeres del rey tenían que defender la legitimidad de su hijo o la capacidad de su hijo para detentar el trono en el futuro, lógicamente debía haber tensiones. Es lo que Ogden denomina relaciones anfimétricas, que son las relaciones que se establecen entre la madre, el hijo y los círculos próximos a ese binomio, ¿no? Que suponen un motivo de tensión para el rey. Y esto lo vemos muy bien en el posible conflicto que ocurre entre Olimpíade y Alejandro con Filipo a propósito del matrimonio con Cleopatra. Porque el matrimonio con Cleopatra podría generar un nuevo sucesor mucho más joven que Alejandro y sin lugar a dudas sin prácticamente capacidad de poder derrotar a Alejandro, pero no dejaba de ser un posible sucesor. Y eso generaba cierta incertidumbre y por tanto es explicable que hubiera una tensión en el contexto familiar, pero no que la relación
entre Filipo y Olympiade fuera tan mala como se ha dicho. Otra cosa que se ha planteado es, por ejemplo, que Olympiade fue repudiada o que se divorció de Filipo. Esto no tiene sentido. Esto tiene sentido desde la perspectiva de la monogamia. Uno que es monógamo se tiene que divorciar para casarse con otra mujer. Filipo no necesita divorciarse si tiene 7. Ha tenido 7 enlaces. Pues si quiere otra, pues se casa con otra y ya está. ¿No? Ni se divorcia ni la repudia. Eh, también se ha vestido a Olympiade como una mujer celosa. Pero ¿cómo celosa? Si ya sabía ella que era la quinta mujer, porque ya había 4 mujeres en la corte. Y es más, ella adopta a la hija de Nicisépolis de Feras, que es tesalónica, cuando muere Nicisépolis de Feras, que es muy posible que muriera en el parto, en el mismo parto de la niña, ¿no? Olympiade la acoge y la cuida a ella. Es más, cuando muere Olympiade, asesinada por Casandro, bueno, no la asesinó Casandro, Casandro organizó un juicio sumarísimo y fue asesinada, ejecutada tras el juicio. Tesalónica está todavía en esa época con Olympiade, ya ha muerto Alejandro. O sea que tampoco era una mujer tan celosa, tan rencorosa como nos pintan las fuentes. Porque probablemente las fuentes se han cebado con Olympiade y nos han transmitido una de las primeras femme fatal de la historia. Pero si uno intenta profundizar en su figura, como ha hecho, por ejemplo, Borja Antela, que es otro compañero mío en Caranos, se da cuenta de que Olympiade es mucho más que una pérfida mujer intrigante y vista desde la perspectiva del reino de Macedonia, de la perspectiva de cómo funcionaba la corte, estamos hablando de un personaje absolutamente diferente. Pero para todo esto, para interpretar muy bien a Filipo, para interpretar a Olympiade, para interpretar a Alejandro, hay que devolverlos a su contexto macedonio. No podemos estudiar a ninguno de los tres sin tener en cuenta la naturaleza y la idiosincrasia especial del reino de Macedonia. Y por eso la primera parte del libro no entra tanto en la figura de Filipo, sino que entra más en el contexto macedonio. Porque es que es fundamental para entender la acción de gobierno de Filipo y su comportamiento posterior. Es muy interesante lo que comentas y precisamente sobre ese contexto yo creo que podríamos profundizar ahora, ¿no? También y a raíz de Filipo para contar de dónde salió todo esto de las reformas militares de calado que impulsó Filipo II. Estoy hablando, ¿no? Del aumento del número, la técnica y la disciplina de los combatientes, de las mejoras en las relaciones internas, de la creación de la falange en Macedonia. Sin todas estas grandes reformas en el ejército, no habría tenido tanto éxito en sus conquistas en el sur y después, por supuesto, Alejandro no habría conquistado el imperio persa como lo hizo. Entonces, cuéntanos cómo hizo estas reformas y de dónde le surgió, digamos, la idea de hacerlas. Bueno, Filipo, en efecto, realiza una reforma militar muy, muy concienzuda. Él se da cuenta de que el ejército macedonio, tal y como lo heredó, no era competitivo, porque normalmente estaba formado por los getairoi, que eran los compañeros del rey, que iban a caballo, normalmente nobles, y unos infantes de medio pelo, que no tenían ni entrenamiento ni formación y que iban un poco pues, de comparsa combatiendo con los jinetes. Y Filipo ha estado en Tebas, Filipo ha visto funcionar al ejército tebano de Pelópidas y de Paminondas que derrotó a Esparta, y Filipo ha visto también cómo combaten los atenienses de Ificrátides en el norte, ¿no? Entonces él tiene la astucia suficiente como para integrar en su ejército diferentes cosas que él había ido viendo ya en el escenario bélico griego. La lanza larga famosa, la sarisa, que tan célebre ha hecho a Filipo, realmente es una adaptación de la lanza larga que ya los estaban utilizando los soldados de Ificrátides. Esa lanza, lo que hace Filipo es alargarla todavía más y eso le permite reducir el tamaño del escudo. Ya no es un aspis como el escudo de los hoplitas de 70-90 centímetros de diámetro, sino que estamos hablando de un escudo más ligero, más pequeño, porque la defensa está también en la lanza. Al ser un arma muy larga, es un arma de ataque, pero también de defensa, porque el enemigo no se puede acercar. Y además, como es muy pesada de sostener, yo he tenido una sarisa en la mano, una recreación de una sarisa, y te puedo asegurar que eso es para hombres. O sea, pesaba bastante. Entonces, claro, no podían embrazar un escudo de grandes dimensiones, porque si no estaría impedido el soldado en el combate. Así que llevaban el escudo que lo podían, a través del antilabe y el porpax, lo podían sujetar
embrazar sin agarrar con la mano y con las dos manos sujetar la sarisa, ¿no? Pero es que además Filipo integra la caballería, que era el arma habitual, la unidad de élite del ejército macedonio, la integra junto a esos soldados de a pie, armados con sarisa y prácticamente desprovistos de defensas, y crea una fuerza combinada de muchísima, de muchísima potencia. Otra cosa muy interesante es que Filipo reduce el tren de bagaje, hace una reforma muy parecida a que luego hará Mario en época romana. Reduce el tren de bagaje y eso le permite moverse muy rápido. Es enormemente rápido. De hecho, sorprende a los atenienses muchas veces por su rapidez. Porque cuando los atenienses, Demóstenes se queja continuamente de que cuando los atenienses quieren decidir, ya está Filipo. Cuando ellos han decidido mandar a alguien, ya está Filipo en el sitio. Y eso solo lo consigue gracias a esa gran movilidad de su ejército. Pero claro, un ejército tampoco es suficientemente móvil si no está bien entrenado. Filipo lo que hace es entrenar a conciencia a sus soldados, los profesionaliza. De hecho, en el asedio de Olinto, que es una ciudad de la Calcídica, las excavaciones llevadas a cabo allí por el equipo de Robinson hallaron puntas de flecha y proyectiles con el nombre de Filipo o de Macedón, lo que nos indica que ya había un arsenal real que pertenecía al propio Estado. Hasta el momento ya sabes que la guerra hoplítica en el mundo griego era el ciudadano que podía costearse una panoplia militar, el oplón, que era todo el armamento, no el escudo, como se ha dicho muchas veces. El oplón no es el escudo de los hoplitas, el oplón es toda la indumentaria, el escudo es el aspis. Entonces, los soldados eran aquellos que se podían costear ese armamento. Pero en el mundo macedonio no. Y eso lo que hace es que el espectro social del ejército se amplía. Y esto es uno de los motivos que provocan cierta tensión dentro del reino. ¿Por qué? Porque al haber más soldados armados y bien armados, el poder de la nobleza, que hasta el momento había monopolizado el ejército, se diluye. Hay un contrapeso importante, que son los pecetairoi. De hecho, Filipo les llama pecetairoi, compañeros de a pie, que están no al mismo nivel, pero casi de los getairoi. Y esto es una reforma que es también social, porque mucha gente que antes no tenía acceso a las armas, ahora sí tiene acceso a las armas. Y eso en la antigüedad significa poder. Significa poder y significa que además son leales a la persona que les ha dado ese poder. Así que Filipo no solamente reforma su ejército y crea una herramienta muy poderosa de combate, sino que es que además crea una herramienta que le dota de una gran legitimidad respecto a su pueblo. Porque esos soldados que han sido armados y entrenados por Filipo son muy leales al rey. Y eso, además, reforzado con premios, porque les entrega tierras, les entrega regalos, les da dinero de los botines. Entonces ven que su relación con el rey mejora su estatus, lo cual pone nerviosa a la nobleza. Y es por ese motivo por el cual yo creo, y si quieres ya vamos enfocando el tema de la muerte, porque nos vamos a pasar ya de la hora, yo creo que la nobleza, la alta nobleza macedonia empieza a mostrar cierta distancia respecto a Filipo. Eso explica ese matrimonio de Filipo con Cleopatra y probablemente podría explicar su asesinato. Bueno, respecto a la hora, no te preocupes, que no podemos acabar este programa sin mencionar precisamente esa conquista de Macedonia, del mundo griego clásico, que se abre a partir de la Tercera Guerra Sagrada, con la posterior batalla de Queronea, por ejemplo, en el 338 a.C. Así que Eso es. mencionemos brevemente, aunque sea, esa Tercera Guerra Sagrada y la posterior batalla de Queronea. Bueno, hay dos guerras sagradas en las que Filipo toma parte, que es la Tercera Guerra Sagrada, en la que entra, digamos, como invitado por los alébadas, invitado entre comillas, que le piden ayuda, porque el avance de los focidios, que habían tomado el santuario de Delfos como consecuencia de las sanciones excesivas que los tebanos les habían impuesto en el seno del Consejo Anfictiónico, los focidios se habían aliado con los tiranos de Feras y esto había salpicado a la política tesalia. Entonces los alébadas piden ayuda a Filipo. Filipo irrumpe en la Tercera Guerra Sagrada y es derrotado por Onomarco hasta 2 veces. Pero Filipo
luego se le atribuirán unas palabras que dice que él no fue derrotado, sino que se retiró para embestir como un carnero, ¿no? Efectivamente, poco tiempo después, vuelve y derrota a los focidios en la batalla del campo del Azafrán. Esta batalla, que es muy poco conocida por el gran público y también por nosotros, porque las fuentes no nos dicen prácticamente nada de esta batalla, de cómo se desarrolló. Simplemente nos dicen que Filipo derrotó a los focidios en la batalla del campo del Azafrán. Esta batalla es un punto de inflexión, porque demuestra, primero, que Filipo ha intervenido con determinación en los asuntos de Grecia Central y que ha venido para quedarse. De hecho, a Filipo lo frenan en las Termópilas una coalición de tebanos y espartanos. Lo que pasa es que Filipo es astuto y no quiere darles la posibilidad de una victoria frente a Filipo en las Termópilas, que es un lugar tremendamente simbólico para los griegos. Imagínate, Óscar, que los atenienses se pusieran la medalla de haber parado a Filipo en las Termópilas con una gran victoria. Filipo no quería eso, así que Filipo les deja ahí en las Termópilas y se retira sin combatir. Pero ha quedado ahí que Filipo se ha convertido en el árbitro de los asuntos griegos. Tiempo después, viene la Cuarta Guerra Sagrada, que vuelve a surgir por un conflicto dentro del Consejo Anfictiónico. Pero ahora ya Filipo sí que está dentro del Consejo como consecuencia de la finalización de la Tercera Guerra Sagrada. Y es aquí cuando, al frente de un ejército anfictiónico y encomendado de castigar a los habitantes de Anfisa, entra en el territorio de Beocia y es cuando se enfrenta a tebanos y atenienses en la batalla de Queronea, la famosa batalla de Queronea del 338, los derrota y ahora sí que ya se convierte prácticamente en el líder de toda Grecia porque no hay resistencia. Ya no la había, pero ahora se constata realmente que no hay posibilidad de parar militarmente a Filipo, ni políticamente, porque no nos olvidemos de que Filipo es un hábil diplomático. De hecho, después de la batalla de Queronea, aprovecha las instituciones políticas griegas para convertirse en hegemón de los griegos. No lo hace manu militari, sí. O sea, sí y no, quiero decir, los derrota, pero luego a la hora de proclamarse hegemón lo hace de manera muy, muy civilina, porque organiza una especie de paz común, una koiné Irene, que era esa institución anhelada por los griegos para encontrar la paz necesaria para afrontar una guerra contra Persia. Esa koiné Irene la organiza, la monta, la dota de mecanismos y se las ingenia para ser nombrado hegemón de los griegos. Y es en ese punto en el cual ya, estando en la cresta de la ola, desafortunadamente llega su muerte e irrumpe otro personaje del que podríamos hablar años, que es Alejandro. Sí, precisamente Alejandro no tuvo una idea genial de, oye, voy a conquistar el Imperio Persa, ¿no? O sea, la idea de saltar al mundo oriental, de saltar a lo que hoy es Turquía, la península de Anatolia, fue de Filipo, que de hecho creo que ya en tiempos cuando todavía vivía, envió una avanzadilla que fue a la península de Anatolia y ahí estaba en el momento de su asesinato. Así que supongo que ya En tenía la efecto. idea Filipo de lanzarse a la conquista oriental. Sí, sí, ya de hecho había una cabeza de puente que había llegado hasta Magnesia del Meandro, que está bastante al sur, y estaba comandada por Parmenión y por Atalo. De hecho, cuando Alejandro pasa a Asia por Ábidos, ya se encuentra esa zona controlada, prácticamente. De manera que buena parte del trabajo se lo había hecho. Lo que no sabemos es qué alcance tenía el proyecto de Filipo. Si Filipo simplemente quería liberar a las ciudades griegas de Asia Menor o quería combatir a los persas. Se dice que la postura eh, conservadora de Parmenión a lo largo de los inicios de la campaña de Alejandro se debe a que realmente los planes de Filipo eran llegar hasta el río Elis. Pero también es cierto que las fuentes nos han presentado a Parmenión como contrapeso de Alejandro. Como contrapeso, digamos, Alejandro miraba a las estrellas y al cielo y Parmenión miraba al suelo, ¿no? No sabemos hasta qué punto hay una construcción literaria de esta contraposición entre los dos personajes y eso salpica
lo que pudimos llegar a saber sobre la campaña asiática de Filipo, que no es más que había ya soldados macedonios en Asia Menor. Y por supuesto, si quieren conocer más sobre quién era Parmenión y el resto de generales de Alejandro Magno, pues que escuchen o vean el episodio de la entrevista a Ignacio Molina, porque hablamos de este y muchos otros personajes. Y Y además, como he dicho, Ignacio sabe muchísimo. sí, fue un aprendizaje total grabar esa entrevista. Y para llegar al final de este programa, precisamente quería que abordáramos más detalladamente el tema del magnicidio, el tema del asesinato de Filipo II de Macedonia, porque fue uno de los mayores magnicidios de la historia antigua en general, Mm. porque, claro, o sea, teniendo en cuenta lo poderoso que era Filipo II en ese momento, que controlaba toda Grecia, pues fue asesinado, ¿no? O sea, un equivalente casi, ¿no? De lo que podría ser el asesinato de Julio César en Roma con ahora el asesinato de Filipo en Grecia. Entonces, cuéntanos un poco acerca de cómo se gestó este asesinato, de cómo se produjo, en qué contexto. Pues Filipo muere apuñalado en el teatro de Egas, que todavía hoy se puede visitar en la actual Vergina. Así que muere como Lincoln casi, ¿no? A las puertas del teatro. Y es asesinado por un personaje que conocemos su nombre, Pausanias de Oréstide. Nos lo proporcionan diferentes fuentes, entre ellas Aristóteles. Las fuentes atribuyen a Pausanias un motivo sentimental. Es posible que hubiera sido despechado y se sintiera despechado por Filipo por una afrenta que había tenido con la gente de Atalo y que por ese motivo le habría asesinado. Pero la muerte de un tirano a manos de un amante despechado es la muerte que los griegos atribuyen siempre a los tiranos. Arquelao de Macedonia se describe una muerte similar. Y a los tiranos de Atenas también se les involucra en un lío de este tipo, ¿no? Así que tenemos que ir un poquito más allá. Y para ir un poquito más allá tenemos que ver a quién ejecuta Alejandro Magno, su hijo, Alejandro III, el hijo de Filipo, a la muerte de su padre. Porque lo que hace Alejandro es ajusticiar a los posibles involucrados en la muerte del padre, al mismo tiempo que limpia de candidatos al trono, como había hecho su padre, el reino, ¿no? ¿A quién ejecuta? Pues ejecuta a dos hermanos procedentes del Incéstide, a otro de ellos no. ¿Por qué no ejecuta al otro, Alejandro el Incéstide? Primero porque había respaldado a Alejandro y segundo porque estaba casado con una hija de Parmenión. Esto es importante. De Antípatro, perdón. Esto es importante. Antípatro era la mano derecha de Filipo junto a Parmenión. Parmenión, digamos que tenía un perfil más militar y Antípatro tenía un perfil más político. Antípatro es un personaje fascinante, importantísimo, tanto para Filipo como para el propio Alejandro, porque luego será el regente de Grecia, padre de Casandro, y es el que crea la estirpe de los antipátridas. Bueno, volviendo al hilo. Mata a los dos Lincéstidas, a los dos hermanos de Lincéstide, y mata a Mintas IV. ¿Quién es Amintas IV? Es el hijo de Pérdicas III, que cuando murió su padre no era más que un niño y por tanto no podía reinar, así que reinó Filipo. Pero ahora ya era adulto. ¿Y por qué estas muertes? Bueno, luego mata a Atalo, que era el tío padre de... Manda a matar a Atalo, que era el tío padre de De Cleopatra, ¿no? Cleopatra. De Cleopatra. Bueno, ¿y por qué los mata? Bueno, pues Atalo es un miembro de la Alta Macedonia. Lincéstide y Oréstide son territorios de la Alta Macedonia. Empezamos a ver ya una coincidencia de origen de los posibles involucrados en la muerte de Filipo. Son todos miembros de la Alta Macedonia. Y esto estaría en relación con lo que os he dicho antes, del descontento creciente de la Alta Macedonia. ¿Y por qué Amintas IV? Porque Amintas IV podía ser el candidato al trono de estos miembros de la Alta Macedonia. Ujú. Es decir, que podíamos estar ante un complot. Filipo pudo morir por un complot político orquestado por las familias nobles de la Alta Macedonia, descontentas con su segundo plano en este éxito macedonio, y
que pensaban o que podrían pensar que apoyando a Mintas IV, que era también una argeada, podían ganar en relevancia dentro de lo que era el contexto del reino y por tanto, bueno, pues replantear su situación. Esto es una hipótesis, lógicamente. Ya sabes que la historia se construye a base de hipótesis. No hay nada que podamos asegurar con rotundidad, y menos de un acontecimiento que ocurrió hace 2300 años. No Mm. se sabe quién mató realmente a Kennedy o a muchos personajes modernos, como para... Sabemos, por ejemplo, quién fue el ejecutor, ¿no? Pero no sabemos qué motivaciones tuvo o hubo detrás, ¿no? Pues si no lo sabemos de un personaje del siglo XX, imagínate tú de un personaje del siglo IV. Lo que sí está claro es que no parece que fuera Alejandro, ni parece que fuera Olympiade tampoco la que conspiró contra su marido, sino que más bien fue el entorno de la corte. Mm. Y yo creo que, sí, como tú has dicho, ese Juego de Tronos no lo vamos a descubrir fácilmente. Ojalá algún día encontremos una prueba arqueológica que te vuelva loco, pero vamos, de momento parece que seguirá siendo un misterio. Así que nada, llegados a este punto, hemos arribado al final del programa. Y yo te quería dar las gracias infinitamente a ti, Mario, por haber venido aquí a arrojar luz, ¿no?, sobre la vida de Filipo II de Macedonia, un monarca, como decimos, a reivindicar, y que no solo fue el padre de Alejandro Magno. Y por supuesto, invitamos a todos nuestros oyentes y a todos nuestros espectadores a que se hagan con tu libro sobre Filipo II de Macedonia, publicado con la editorial Despertaferro, para profundizar mucho más en su vida y en todo su contexto en el reino de Macedonia. Así que en general, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a ti, Oscar, por haberme invitado y también por la labor que haces, porque me parece realmente importante. Todas esas entrevistas que publicas en diferentes formatos, en Instagram, en YouTube, en tu propio blog, y lo sé bien porque yo lo he hecho durante muchos años, cuando fundé Mediterráneo Antiguo hace ya 20, casi ya, o más de 20 años, y es un trabajo ímprobo. Así que enhorabuena por ese trabajo, y espero que sigas adelante porque la historia necesita gente como tú. Pues muchísimas gracias.